¿Recuerdas cuando la cena significaba que todos se reunían alrededor de una pequeña mesa de cocina, el aire denso con vapor y el aroma de algo burbujeando en el horno? En aquel entonces, las noches de entre semana se volvían especiales solo por tener un plato caliente en el centro de la mesa y a tus seres queridos estirando la mano para alcanzarlo. No había aplicaciones de entrega ni desplazamiento por el teléfono, solo el tintineo de los cubiertos y las historias del día. Quizás aún puedas visualizar los platos estampados, el pesado guiso, como toda la habitación parecía iluminarse bajo la sencilla luz del techo. Esta noche, regresaremos a esa época y redescubriremos 10 cenas acogedoras de los años 70 que realmente merecen ser revividas. Mientras escuchas, pregúntate, ¿cuál traerías de vuelta a tu mesa primero? 1. Pollo cordon bleu. Nuestro primer plato estrella que regresa es el pollo cordon bleu, un plato que suena increíblemente elegante cuando escuchas su nombre por primera vez. Básicamente, es una idea realmente simple. Toma una pechuga de pollo normal, aplánala con ese confiable mazo de carne que todos guardaban en un cajón, rellénala con una sabrosa loncha de jamón y un trozo de queso suave, enróllala, y luego cubre todo el rollo de pollo con pan rallado antes de hornearlo. Al salir del horno, la corteza es dorada y crujiente, y el queso del interior se derrite en una capa suave que envuelve la carne. Muchos cocineros caseros completaban el plato con una salsa rápida hecha con los jugos de la cocción, un chorrito de vino o caldo y un poco de crema, transformando un día cualquiera en algo parecido a una celebración. Los invitados siempre quedaban impresionados, pero el secreto era que este plato en realidad no requería mucho tiempo ni esfuerzo, especialmente con las lonchas de carne y queso ya preparadas desde la nevera. ¿Recuerdas cuando cortabas el primer trozo? ¿Escuchabas el ligero crujido de la corteza y veías el relleno asomarse? Era uno de esos platos que hacía que la gente se sintiera segura al cocinar, demostrando que un poco de técnica y un horno caliente podían convertir ingredientes básicos en un plato que servirías con gusto a cualquiera que se sentara a tu mesa. Quizás sea hora de desempolvarlo y saborear de nuevo esa comodidad. 2. Quiche Lorraine. Si hubo un plato que alguna vez hizo que una cocina ordinaria se sintiera un poco más sofisticada, ese fue el quiche Lorraine. Solo verlo, dorado en la superficie, aromático y cómodamente asentado en su ligera corteza dorada, era suficiente para que cualquier mesa pareciera sacada de un libro de cocina cálido y acogedor de hace décadas. En esencia, el quiche Lorraine es comodidad disfrazada de elegancia. Comenzarías con una base de masa de tarta, a veces hecha en casa, a veces comprada, presionada suavemente en un molde redondo con esos bordes ondulados tan familiares. Luego venía el relleno irresistible, pequeños trozos de tocino, un puñado de queso rallado y una mezcla suave de huevos batidos con leche o crema, vertida lentamente hasta que todo se asentaba. Al hornearse, el aroma se extendía por toda la casa, una mezcla de masa mantecosa y relleno salado y cremoso que anunciaba la llegada de algo especial. Lo mejor era que era muy versátil. Las familias a menudo añadían verduras sobrantes o trozos de carne según lo que tuvieran en la nevera, convirtiendo el quiche en una solución práctica y económica que nunca perdía su encanto. Servido caliente o a temperatura ambiente, se adaptaba a cualquier momento. Una cena de entre semana, un almuerzo dominical perezoso o un trozo rápido antes de salir de casa. Y siempre estaba ese momento de silencio cuando alguien levantaba la primera porción, el relleno cremoso aún conservando su forma perfecta, con un ligero vapor. Era simple, nutritivo y sorprendentemente elegante para un plato tan fácil de hacer. Disfrutar de un quiche hoy es como abrir una puerta a una época en la que la comida no tenía que ser complicada para ser significativa. 3. Cerdo agridulce. Hay algo casi mágico en el cerdo agridulce, un plato que traía color, crujido y sabores vibrantes a cenas que de otro modo serían muy ordinarias. Solo verlo era suficiente para entusiasmar a toda la familia.
trozos de carne ligeramente rebozados y fritos, jugosas rodajas de piña dorada, trozos de pimientos rojos y verdes, todo cubierto con una salsa roja brillante y espesa, a la vez agria y dulce, con un suave aroma a piña. Lo especial es que este plato no requería secretos complicados. La carne se cortaba en cubos, se rebozaba ligeramente con maicena y luego se freía en aceite caliente hasta que estuviera ligeramente crujiente por fuera y tierna por dentro. La salsa era algo que todos conocían de memoria. Ketchup, un poco de vinagre, un poco de azúcar, un chorrito de salsa de soja. Suena simple, pero al calentarse creaba un aroma que se extendía por la cocina, despertando recuerdos de comidas sencillas, pero llenas de alegría. Para completar el plato, se añadían piña enlatada y cebolla al final, con algunas verduras para equilibrar. Al servirlo todo sobre un plato de arroz blanco, el plato se convertía en una combinación familiar y especial a la vez. Hoy en día, muchas personas buscan una cocina asiática más auténtica, pero es difícil olvidar este sabor híbrido y nostálgico, el sabor que hizo que la infancia de tantas familias fuera cálida y colorida. Quizás sea hora de que este plato regrese a la mesa una vez más, solo para recordarnos la deliciosa simplicidad de antaño. 4. Pato a la naranja. Si hubo un plato que alguna vez convirtió la cena en un evento formal en la pequeña cocina de los años 70, ese fue el pato a la naranja. Solo escuchar el nombre ya evocaba una sensación de lujo. Un plato que muchas familias nunca habían cocinado, pero que, una vez terminado, hacía que todos se sintieran como verdaderos chefs. El plato comenzaba con un pato entero, a menudo comprado congelado, acompañado de una hoja de instrucciones sencilla que nunca mencionaba que la cocina se llenaría de humo y grasa al hornearlo. El cocinero pinchaba cuidadosamente la piel del pato con un tenedor o un palillo para que la grasa debajo de la piel pudiera escurrirse, ayudando a que la piel quedara uniformemente crujiente. Era un proceso que requería paciencia, a veces incluso algunos pequeños rasguños en las manos, pero todos lo hacían porque querían que el plato fuera perfecto. Mientras el pato se asaba, se preparaba la salsa de naranja, concentrado de jugo de naranja, un poco de ralladura de naranja, un poco de mantequilla y a veces un licor si se quería un toque más de restaurante. El cálido aroma a naranja se mezclaba en la cocina con el olor de la piel de pato crujiente, haciendo que toda la familia estuviera impaciente. Cuando el pato salía del horno, su color dorado brillante bajo las luces de la cocina hacía que el plato pareciera sacado de una revista de cocina de la época. Solo con rociar ligeramente la espesa salsa de naranja sobre la superficie y colocar unas rodajas de naranja para decorar, el plato se convertía en el centro de atención de toda la mesa. Aunque a veces el pato estaba un poco demasiado cocido o la salsa un poco líquida, todos asentían entre sí diciendo que estaba muy bueno. Hoy en día, con vidas mucho más ocupadas, pocos están dispuestos a dedicar una tarde entera a este plato. Pero si alguna vez tuviste recuerdos con el pato a la naranja, recordarás la emoción de abrir el horno, el orgullo de poner el plato en la mesa y la alegría de ver a toda la familia sorprendida por una cena que superaba las expectativas. 5. Cazuela de pasta al horno. Versión de pasta al horno de los años 70. Ningún plato evoca la calidez de una cocina de los años 70 tan claramente como una cazuela de pasta recién sacada del horno. Solo escuchar el suave siseo mientras el queso aún burbujeaba era suficiente para que todos se reunieran alrededor de la mesa, ansiosos por servir la primera porción. La versión clásica de esa época solía usar pasta de codo, salsa de tomate en frasco y, lo más distintivo, una capa de queso cottage, un ingrediente que hoy en día pocos usan para la comida italiana. Después de cocer la pasta al dente, el cocinero la mezclaba con salsa de tomate, un poco de orégano seco, ajo en polvo y a veces un poco de pimienta para realzar el sabor. El queso cottage se batía con huevo y un poco de parmesano, creando un relleno suave, ligeramente cremoso pero no demasiado pesado. Cuando todo se colocaba en capas en la fuente, una capa de pasta, una capa de relleno de queso y luego otra capa de pasta.
todo se armonizaba de manera sorprendente. En la parte superior, una capa de mozzarella cubría todo, lista para dorarse y estirarse hermosamente bajo el calor del horno. Esperar a que el plato se horneara siempre era la parte más difícil, ya que el aroma a tomate y queso derretido se extendía por toda la casa, mezclándose con el olor a pasta caliente, haciendo que todos miraran el reloj. Cuando la primera cuchara cortaba la pasta, el queso se estiraba creando un momento que hoy llamaríamos digno de Instagram, aunque en esa época nadie tenía un teléfono para fotografiarlo. Lo que hizo que este plato fuera tan querido fue su practicidad. Se podía preparar con antelación, guardar en la nevera y hornear por la noche. Se podía servir a mucha gente a bajo costo y, lo más importante, recalentado al día siguiente, estaba aún más rico. Cada bocado traía consigo la sencillez de antaño. Noches en las que toda la familia se reunía, sin prisas, sin distracciones. Solo el plato caliente y las risas resonando alrededor de la mesa. 6. Fondue de carne. La fondue de carne fue la estrella de la mesa de las noches de los años 70, cuando la comida no era solo comer, sino una experiencia que duraba horas. Desde el momento en que la olla de fondue aparecía en el centro de la mesa, se sentía una atmósfera diferente, más cálida, más unida y también un poco emocionante. En esa pequeña olla, el aceite caliente burbujeaba, listo para transformar los trozos cuadrados de carne de res en porciones completas. Cada persona sostenía un largo pincho de metal, ensartaba el trozo de carne elegido y lo sumergía en la olla, escuchando el suave chisporroteo del aceite y sintiendo que estaba cocinando su propia comida en la mesa. Lo que hacía especial a este plato no era solo la carne, sino las salsas que la acompañaban. Salsa de mantequilla de ajo aromática, salsa de crema ligeramente picante, salsa de champiñones sabrosa, o la salsa cremosa que muchas familias preparaban con recetas heredadas. Esta diversidad permitía que cada trozo de carne tuviera un sabor diferente según el gusto. Cuando la carne estaba cocida, el comensal retiraba suavemente el pincho, dejaba escurrir el exceso de aceite y colocaba el trozo caliente en su plato, un pequeño ritual que hacía que la comida fuera completa. Pero no se puede dejar de mencionar el lado emocionante de este plato. Muchas familias presenciaron manteles quemados o alguien que se quemó ligeramente por estar riendo y hablando. Sin embargo, esos momentos torpes crearon recuerdos inolvidables. Y cuando aparecieron las ollas de fondue eléctricas, todo se volvió más seguro, pero de alguna manera también perdió un poco de la aventura del estilo de comer de esa época. Hoy en día el estilo de cenas prolongadas, donde la gente come despacio, conversa mucho y cocina junta en la mesa, está regresando lentamente. Quizás la fondue de carne merezca otra oportunidad para que dejemos de lado las comidas rápidas y volvamos a disfrutar de la conexión sencilla que los años 70 supieron conservar. 7. Brochetas de ternera. Teriyaki. Las brochetas de ternera teriyaki solían dar la sensación de que toda la familia estaba teniendo una mini fiesta en el patio trasero, aunque a veces solo fuera una cena de entresemana, con solo una pequeña parrilla de carbón y unos cuantos pinchos de madera. Este plato era capaz de transformar una tarde normal en un momento cálido lleno de olor a humo mezclado con el aroma de la carne a la parrilla. La carne de res se cortaba en cubos del tamaño de un bocado. Se marinaba en una mezcla de salsa teriyaki dulce y salada, de color oscuro y con aroma a jengibre y ajo. Cuando la carne estaba bien impregnada y tierna, se ensartaba alternando con pimientos, cebolla y jugosos trozos de piña dorada. Esta combinación de colores hacía que el plato luciera vibrante, como si hubiera sido recortado de una tarjeta de recetas clásica. Cuando los pinchos se colocaban en la parrilla, el sonido crepitante, acompañado de una fina columna de humo, era la señal de una cena prometedora. La salsa teriyaki se espesaba al contacto con el fuego, creando una capa brillante y ligeramente caramelizada en los bordes, haciendo que cada trozo de carne fuera aromático.
Algunas familias incluso untaban una capa adicional de salsa en la última vuelta para intensificar el sabor. A los niños les encantaba el proceso de ensartar. Se concentraban en elegir los colores en el orden correcto: rojo, verde, amarillo, blanco, creando el pincho perfecto que mostraban con orgullo. Aunque este plato surgió con el auge de las salsas embotelladas, lo que lo convirtió en un icono de los años 70 fue la sensación de unión. Los adultos se paraban alrededor de la parrilla de carbón, asando y conversando. Los niños correteaban con los pinchos de carne que se enfriaban en sus platos. Toda la familia disfrutaba lentamente de la cena mientras el cielo empezaba a oscurecer. Las brochetas de ternera teriyaki no solo eran deliciosas, sino que también traían consigo recuerdos de noches tranquilas, sin prisas, con la luz del atardecer y el humo de la parrilla como telón de fondo. 8. Asado de olla, en olla de cocción lenta, crock pot roast. El asado de olla en olla de cocción lenta, crock pot roast, es uno de esos platos que llevan el alma de los años 70. Un plato cuyo solo aroma, que se extendía desde la cocina, era suficiente para que toda la familia supiera que esa noche sería una comida realmente completa. En esa época, la olla de cocción lenta, con su color verde aguacate o amarillo mostaza, era casi un utensilio indispensable. Las madres ocupadas solo necesitaban unos minutos por la mañana. Colocar un trozo de carne de res en el fondo de la olla, espolvorear un paquete de sopa de cebolla deshidratada, colocar alrededor unas zanahorias y patatas y añadir una taza de agua. Tapar, encender en modo bajo, y el resto del día la olla se encargaba de todo, sin necesidad de vigilar el fuego ni remover. Durante horas, el rico aroma de la carne de res, la cebolla y las verduras se mezclaba, colándose por cada habitación de la casa, creando una sensación de calidez inusual. Cuando se abría la tapa de la olla al final del día, la capa de vapor caliente liberaba un aroma que hacía que todos tragaran saliva. La carne estaba tan tierna que con solo tocarla con un tenedor se desprendía en hebras, y las patatas y zanahorias absorbían todo el sabor dulce y salado del caldo. La salsa en la olla, ligeramente espesa y llena de sabor, a menudo se vertía sobre el plato como un ritual indispensable. Lo que hacía especial a este plato no era la sofisticación, sino la simplicidad. Un plato autocook que nadie tenía que esforzarse en hacer, pero que daba la sensación de haber sido cocinado con toda una tarde de amor. Para muchas familias, el asado de olla en olla de cocción lenta no era solo una comida, sino un momento de reunión después de un largo día. El suave tintineo de los platos, las historias de la escuela y el trabajo, y la sensación de que toda la familia se relajaba para disfrutar de algo tan sencillo. Hoy en día, aunque muchos electrodomésticos modernos pueden hacer este plato más rápido, la gente todavía dice que nada reemplaza la anticipación que duraba todo el día, esa sensación que hacía que cada bocado de asado de olla fuera mucho más memorable. 9. Pimientos verdes rellenos. Los pimientos verdes rellenos solían ser el plato que hacía que toda la familia se quedara mirando el horno, esperando el momento en que la capa de queso de la superficie empezara a derretirse y a adquirir un ligero color dorado. Con solo un pimiento verde grande, vaciado y de pie en la bandeja del horno, el plato ya tenía la forma de un cuenco natural lleno de interés. La década de 1970 amaba la practicidad, y este plato la cumplía a la perfección. Carne de res molida, arroz blanco sobrante de la comida anterior, cebolla salteada aromática y salsa de tomate. Todo mezclado para formar un relleno suave, cálido y sabroso. Esta combinación hacía que el plato, aunque sencillo, diera una sensación de plenitud, como si toda la cocina estuviera encapsulada en cada bocado. Cuando el relleno se introducía en cada pimiento, el cocinero espolvoreaba un poco de queso por encima y luego metía la bandeja en el horno. Pero para un verdadero éxito, había un secreto que no todas las familias de la época conocían. Había que escaldar ligeramente los pimientos antes de rellenarlos. Si se omitía este paso,
Los pimientos quedaban demasiado crujientes, algo que muchos niños solían morder con una mueca. Cuando se hacía correctamente, el pimiento quedaba suave pero firme, manteniendo su hermosa forma y conservando suficiente frescura y dulzura para equilibrar el rico relleno interior. El aroma cuando el plato estaba casi listo era inolvidable. El ligero olor a pimiento asado, el intenso aroma a salsa de tomate caliente, la carne molida y el arroz mezclándose en el aire, evocando la sensación de una noche de reunión de antaño. Al levantar el pimiento al plato, el relleno interior seguía caliente, a veces desbordándose ligeramente por los bordes, y el queso derretido creaba un pequeño pero nostálgico momento. Este plato no era solo una cuestión de ahorro o practicidad, también era un recordatorio de una época en la que a cada persona se le servía una porción individual, un pimiento solo para ellos, haciendo que la cena fuera más especial de lo habitual. 10. Pollo paprikash. El pollo paprikash es un plato que, con solo mirar su color, se sabe que pertenece a una época cálida y sencilla de las cocinas de los años 70. El suave color rosa anaranjado de la salsa, más intenso que el crema, pero más suave que el tomate. Es la señal distintiva gracias a la generosa cantidad de pimentón. En esa época no se buscaban ingredientes complejos, solo pimentón comprado en el supermercado, unos trozos de pollo, cebolla y un poco de crema agria eran suficientes para crear un plato con un sabor profundo, suave y fácil de amar. La forma de cocinarlo también reflejaba el espíritu relajado de la época. El pollo se salteaba ligeramente con cebolla hasta que estuviera ligeramente dorado. Luego se añadía el pimentón para que su aroma realmente floreciera en el aire. Después, se añadía un poco de agua o caldo para que el pollo comenzara a ablandarse lentamente. Finalmente, la salsa se terminaba incorporando la crema agria, un paso que requería paciencia, porque si se añadía demasiado rápido o el fuego estaba demasiado fuerte, la mezcla podía cortarse. No pocos cocineros caseros suspiraron cuando la salsa se cuajaba, pero también de esos fracasos se aprendía a apreciar aún más el momento del éxito. Cuando el plato estaba listo, a menudo se servía sobre un plato de fideos de huevo o puré de patatas. La combinación de la carne tierna que se desprendía del hueso y la suave salsa cremosa que se deslizaba creaba una sensación de inmenso confort. El aroma que emanaba del plato, un poco dulce de la cebolla, un poco cremoso de la crema agria, mezclado con el cálido y picante olor del pimentón, evocaba esas noches en que toda la familia se reunía alrededor de la pequeña mesa, sin prisas, sin notificaciones de teléfono, solo las historias del día y el suave tintineo de las cucharas en los platos. El pollo paprikash no era solo un plato, era un recuerdo de la lentitud, de la alegría sencilla de ver la salsa espesarse justo como se deseaba. Y quizás en el ritmo de vida moderno, es precisamente esa simplicidad lo que hace que uno quiera traerlo de vuelta a la mesa una vez más. Al recordar los 10 platos que acabamos de repasar, no solo recordamos los sabores, sino también la sensación de una época en la que la cena era el momento más importante del día. Era cuando toda la familia se sentaba junta alrededor de una pequeña mesa, sin prisas, sin distracciones de lo que venía de fuera. Solo el aroma que emanaba del horno, el suave tintineo de los cubiertos en los platos y las historias contadas con la sinceridad tan propia de esa época. Estos platos, aunque sus ingredientes fueran sencillos o su forma de cocinar un tanto rústica, llevaban consigo algo que los platos modernos a veces pierden: la conexión. Cada pimiento relleno, cada brocheta a la parrilla, cada guiso cocinado durante todo el día contenía algo del cocinero: paciencia, cuidado y el afecto por aquellos a quienes amaban. Por eso, cuando hablamos de traerlos de vuelta, lo que realmente queremos revivir no es solo la receta, sino el espíritu de una época sencilla. Quizás intentar cocinar cualquiera de estos platos hará que tu noche sea un poco más cálida, un poco más lenta y un poco más llena de recuerdos. Si quieres ver otros platos antiguos
O si hay alguno que recuerdes y no haya aparecido, compártelo en los comentarios. Y si este viaje nostálgico te ha traído un poco de calidez, no olvides darle me gusta y suscribirte para que podamos encontrarnos de nuevo en muchos más viajes al pasado.